¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer nuevamente estar con ustedes. El día de hoy, y siempre abocado a los temas del derecho civil, ¿no? Y casi exclusivamente a los temas del derecho civil patrimonial, ¿no? Es lo que en buena cuenta nos une con nuestros amables televidentes, los que nos siguen por el Facebook y las redes sociales. ¿Por qué? Porque la idea es transmitir lo poco que uno conoce. Lo importante es que otras personas también puedan conocer. El conocimiento tiene carácter universal, por lo tanto, nosotros creemos en que si se conoce algo de una materia, o sea, un poquitito, ¿no? La forma de hacer saber ello es transmitirlo. En estos momentos me encuentro dictando la cátedra de Derecho y Sucesiones en la Universidad de las Peruanas, y la finalidad de este video es ir compartiendo con los alumnos, más allá de la cátedra, obviamente, el conocimiento en esta materia que es amplia, bonita, trascendental para las personas. El derecho sucesorio o el derecho de sucesiones, o llamado también el derecho hereditario, ¿no? Parten por la concepción de tener los elementos que le configuran, ¿no? Y los elementos que configuran el derecho sucesorio son el causante, los herederos y la masa hereditaria, o llamado también la herencia. Lo trascendental en materia sucesoria, ¿no?, es que exista el causante, llamado también el de cuyos, o sea, la persona que fallece, como consecuencia de ello, sus herederos, y como consecuencia de ello, la transmisión de los derechos sucesorios a favor de quien ostenta la calidad de heredero. Entonces, el causante es la persona que deja de existir y como consecuencia de ello se abre su sucesión, como lo redacta el artículo 660 del Código Civil. Es decir, con la muerte de una persona se abre el derecho hereditario respecto de sus bienes, derechos y obligaciones que esta persona tenía al momento de fallecer. Es decir, en realidad el derecho sucesorio parte por el causante. No se puede hablar de herencias futuras. Uno no puede renunciar a una herencia futura. El derecho peruano no lo permite así. O sea, no existe herencia si no existe un causante. Por eso está mal decir, ¿no?, que mi herencia lo voy a vender. O sea, no tienes herencia si papá, abuelito o quien sea no ha muerto. El derecho hereditario nace cuando una persona fallece. Si yo soy su heredero, a partir de la muerte de esta persona, sus bienes, derechos y obligaciones pasarán a mi favor. Si yo soy el heredero, o a favor de cada uno de los herederos, en igualdad de condiciones cada uno de ellos. Está entendido, está sobreentendido que en el derecho hereditario, ¿no?, la preferencia es del hijo. Es decir, si una persona fallece dejando hijos, será el hijo quien ostente la calidad de heredero respecto de los bienes, derechos y obligaciones de esta persona que ha fallecido. Sin embargo, si una persona fallece y tiene papá, pero también tiene hijo, el papá no tiene derecho a nada. Y el hijo será quien tiene todo el derecho hereditario. Es decir, el 100% de los bienes, derechos y obligaciones son transmitidos al hijo, pero no al papá. Recién cuando la persona que fallece no tiene hijo, recién en ese momento los derechos hereditarios pasarán a favor del papá en su totalidad. Pero aquí viene una tercera persona, que es el cónyuge, que no es ni ascendiente
ni descendiente. Por lo tanto, tiene una categoría jurídica especial de cónyuge. Por eso se dice que tu cónyuge no es tu familia, simplemente es tu cónyuge. ¿Es tu marido o es tu mujer? Y tiene una categoría especial en el derecho hereditario. Esto quiere decir entonces, si como consecuencia de la muerte de una persona ha quedado un hijo o varios hijos como herederos, y si esta persona dejó cónyuge, es decir, tiene una cónyuge que lo sobrevivió, una persona que quedó viva a raíz de su muerte de este causante, significa que la herencia no es solo para el hijo, sino en el 50% para el cónyuge. Si una persona que fallece deja un solo hijo y tiene cónyuge, a cada uno de ellos le corresponde el 50% de las acciones y derechos que tiene el causante. Esto no hay que confundirlo con el hecho de que, por ejemplo, si una persona está casada, como consecuencia de la muerte de uno de ellos, los bienes que en ese momento constituían patrimonio familiar dejan de tener esa categoría. A partir de ese momento deja de existir la sociedad de gananciales y pasa a un régimen de copropiedad. Es decir, la persona que fallece tiene el 50% de las acciones y derechos respecto de todos los bienes que tuvo el matrimonio, y el causante y el cónyuge que sobrevive a este causante tendrá el 50% de las acciones y derechos que le corresponden sobre los bienes que ha obtenido durante el matrimonio. Esto quiere decir entonces que con la muerte de una persona, lo único que transmite son su 50% de las acciones y derechos, después de haberse dividido con el cónyuge sobreviviente. Por lo tanto, si en una sucesión existiera un hijo como heredero y una cónyuge, a la muerte de este, respecto de todo el patrimonio que han tenido en el matrimonio, la cónyuge será la propietaria del 75% de las acciones y derechos de esos bienes. Y el hijo tendrá derecho al 25% de las acciones de la totalidad de las acciones y derechos de los bienes que ha causado. Si hay más hijos, se repartirán de esa manera, siguiendo el régimen establecido en la ley. Entonces, fíjense ustedes lo trascendental para el derecho sucesorio que es el causante. Es el elemento fundamental. Para que exista el derecho sucesorio, el derecho hereditario, tiene que haber una persona que fallezca. Hasta puede que no existan herederos. Hay personas que no tienen papá, que no tienen cónyuge, que no tienen hijos, que no tienen primos, que no tienen sobrinos, que no tienen primos hermanos, que no tienen tíos. En ese orden sucesorio no hay quien los herede. Y esta persona que fallece puede dejar testamento y con ello disponer vía liberalidad, vía legado a favor de una tercera persona de todos sus bienes. Por lo tanto, el elemento fundamental del derecho sucesorio es el causante. Es el causante la transmisión de sus derechos, acciones, derechos, bienes y obligaciones a favor de sus herederos. Recién en ese momento será trascendental la existencia del heredero. A veces una persona fallece y no deja bienes, no deja derechos, tampoco deja obligaciones. Esto quiere decir que la persona simplemente fallece y el derecho sucesorio hereditario no tiene trascendencia, porque no hay bienes que transmitir, porque no hay derechos que transmitir, porque no hay obligaciones que transmitir. Entonces, los elementos del derecho sucesorio son el causante, llamado también el de cuius, los herederos y la masa hereditaria, si la herencia. Los temas generales en el derecho de sucesiones tienen que ver con este momento de la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones cuando una persona fallece. Pero hay una cosa que tenemos que tener presente.
Se transmiten bienes, derechos y obligaciones, no solamente bienes. La responsabilidad ultravires de un heredero quiere decir lo siguiente, y es que cuando una persona dejó bienes, derechos y obligaciones, los herederos tienen la responsabilidad de pagar, de cancelar, de honrar todas y cada una de las obligaciones, de las deudas que ha tenido el causante en vida. ¿Y con qué va a sufragar esas deudas? Con los bienes que dejó el causante. Si no alcanzare los bienes, se pagarán hasta donde alcancen los bienes, porque los hijos no tienen obligación de pagar la deuda del papá muerto. Los herederos no tienen la obligación de pagar la deuda del causante. Sin embargo, si se han transmitido bienes, derechos, obligaciones y el heredero escondiera los bienes dejados en herencia y sin embargo tiene obligaciones, esconde los bienes para no honrar las obligaciones de su causante, entonces el heredero es castigado con la responsabilidad ultravires. Si detectan que el heredero escondió los bienes para no pagar las obligaciones, significa entonces que la ley le hace responsable de pagar todos y cada uno de las responsabilidades que tuvo el causante, incluso si no alcanzare los bienes que quedaron como herencia. El heredero tiene la obligación de pagar con su propio peculio, con su propio dinero. Es decir, la ley castiga al heredero que esconde los bienes para no honrar la deuda del papá. Un tema genérico respecto de la herencia tiene que ver con lo siguiente. La herencia se puede renunciar. Lo que no se puede hacer con la herencia es renunciar antes de fallecido el causante. ¿Por qué? Porque no existe herencia, es simple. O sea, tú no puedes decir voy a renunciar a mi herencia en vida. Tú no sabes si primero va a morir papá o vas a morir tú. Por lo tanto, no puedes renunciar a lo que no tienes. Nadie puede renunciar a lo que no tiene. Recién se renuncia a la herencia cuando el causante ha fallecido. Desde ese momento tú eres su heredero. Claro, legalmente, si el causante tiene una propiedad inscrita en el registro público, para que tú seas propietario, primero tienen que declararte propietario. No es simple y llano que tú seas hijo de una persona que ha fallecido para ser heredero. La ley dice que tienes que ser declarado heredero por una autoridad investido con las facultades correspondientes dadas por el Estado. En este caso, por el juez o por el notario público. Por ejemplo, si papá que haya fallecido ha dejado una propiedad inscrita en el registro público y yo quiero, porque soy su hijo, que el bien pase a mi nombre, no es simple. Yo no puedo llevar la partida de función de mi papá al registro público para que con esa partida pase a mi nombre la propiedad del bien. Primero tengo que acudir o al notario público o al abogado para que estas autoridades primero declaren que yo soy heredero de la persona que ha fallecido. Y esa declaración de herederos tiene que inscribirse en el registro público. Como consecuencia de la inscripción en el registro público de mi calidad de heredero, en ese momento recién pediré a la autoridad registral para que el bien que está a nombre de mi papá, respecto del cual soy su heredero, pase a mi nombre. Si yo acepté que el bien pase a mi nombre, significa que no puedo renunciar. La ley me dice que yo puedo renunciar dentro de los 3 meses del fallecimiento del causante. Pasado ello, ya no puedo renunciar. O sea, eso de decir, mira, llámale a tu hermano que está en España, que tu papá ya murió hace un año, y dile que renuncia a la herencia, no puede, porque la ley ya no lo permite. Porque cuando estás fuera del país, solamente tienes 6 meses después de la muerte del causante para que tú renuncies a la herencia. A partir de ese momento, cuando ha pasado
los 6 meses tú ya no puedes renunciar. Podrás celebrar cualquier acto jurídico, podrás donarlo, podrás venderlo, podrás celebrar un uso, podrás hacer una sección de acciones y derechos, podrás adjudicar, podrás hacer lo que quieres, pero no podrás renunciar a la herencia. ¿Por qué? Porque los derechos se han consolidado y tú ya no puedes renunciar porque la ley te lo impide, porque la norma es de orden público. Respecto del derecho sucesorio, estimados amigos, hay mucho tema que decir y este es solamente uno de los videos que narraremos respecto de este tema. ¿Por qué? Porque para mí es obligatorio, porque como estoy dictando la cátedra de Derecho de Sucesiones, es que los muchachos cuando tengan un momento de libertad, a veces no asisten a clase, puedan irse y un momento en el internet, de repente grabarlo, bajarlo y escuchar, ¿no?, esta cátedra que estamos dictando a través del internet para que puedan ampliar sus conocimientos, mejorar su conocimiento con la finalidad de que más tarde sean hombres de bien, sean hombres que satisfacen necesidades de sus clientes, ¿no? A ello va encaminado esta lección del derecho sucesorio. Muchas gracias.